Parte 1 de intervalos de confianza es uno de los últimos temas que vamos a ver en la materia y es el segundo método que estamos aprendiendo y que vamos a aprender para realizar inferencia estadística sobre determinados parámetros o medidas de las distribuciones que venimos estudiando. Lo que ya vimos fue test de hipótesis, ahora vamos a ver intervalos de confianza, que es una alternativa, es otra manera distinta de ver el problema. ¿De dónde viene el propósito de estudiar un intervalo de confianza? Nosotros hasta ahora, antes de test de hipótesis, en la guía donde empezamos a hablar de estimadores, hablábamos de que estaba el concepto de la estimación puntual de un parámetro θ sombrero, que era un único valor numérico que uno podía arrojar como resultado luego de observar una muestra, ¿no? En definitiva, esa es una estimación, como nosotros ya dijimos, puntual. No estaba sujeta a error, porque es aleatoria, digamos, si tomábamos la muestra de nuevo me iba a dar un resultado diferente. Entonces era bastante imprecisa, en muchos sentidos, a menos que uno use una muestra muy muy grande. Entonces ahora vamos a aumentar un poco la apuesta y el objetivo va a ser definir, en vez de una estimación puntual, como es este caso, a partir del resultado de esta misma estimación puntual, vamos a definir lo que se llama estimación por intervalo, que es, a partir de la misma muestra, nosotros siempre partimos de la muestra aleatoria, que ya trabajamos, a partir de la misma muestra aleatoria de variables idénticamente distribuidas e independientes, vamos a construir la estimación por intervalo, ¿sí? La estimación por intervalo consiste en dar a esta muestra, la vamos a llamar X con la rayita abajo, ¿sí? Vamos a dar, en vez de un solo valor, vamos a dar dos valores, un valor A que dependa de la muestra y otro valor B que dependa de la muestra, y con esos dos valores vamos a construir un intervalo. Digamos, A y B es lo que se llaman cotas, o cotas de confianza, o límites de confianza. Estimador por intervalo, que también va a depender obviamente de la misma muestra. Estos se llaman límites de confianza o cotas de confianza. Fíjense que tanto A como B son variables aleatorias porque dependen de los datos aleatorios, es decir, el intervalo que vamos a construir va a ser aleatorio. Ahora, ¿qué propiedad o qué característica fundamental nosotros le vamos a pedir a ese intervalo? Que cumpla la siguiente condición. Es decir, que si yo calculo la probabilidad de que A de X raya, de X, o sea, el límite inferior del intervalo y el límite superior del intervalo contengan al verdadero valor del parámetro θ, que yo desconozco, esa probabilidad tiene que ser un valor prefijado que nosotros vamos a llamar nivel de confianza, y lo vamos a escribir con la letra como 1 menos alfa. Alfa es la idea similar a lo que nosotros veníamos manejando con los test de hipótesis con el nivel de significación, ¿sí? Entonces, fíjense, esta probabilidad que acabo de escribir está expresada para las variables aleatorias A y B. El valor de θ es una constante desconocida, es una constante, ya sabemos que es el parámetro desconocido puede ser mu, sigma cuadrado, lambda, el que sea. Pero acá las variables aleatorias son estas dos, A y B. Entonces, en las sucesivas muestras que yo voy a ir tomando, los intervalos van a ir fluctuando y se espera que con una probabilidad 1 menos alfa, o sea, un cierto nivel de confianza, el valor de θ esté contenido entre esos dos límites. ¿Ven? Entonces, ahora, en vez de hacer un único tiro, que sería una estimación puntual, decir, bueno, el valor es 2,5, abro una red, como si fuera, bueno, abarco un cierto rango de valores para ver si logro dar con el parámetro desconocido. Los valores típicos
característicos que se usan siempre de niveles de confianza suelen ser alrededor de 0,9, 0,9, 0,95, 0,99. En general son los valores típicos del nivel de confianza que se usan en la práctica. Por ende, alfa va a ser 0,1, 0,05, 0,01. También valores típicos que se usan en la práctica para niveles de riesgo en las estimaciones. Muy bien, ahora nuestro objetivo, les voy a mostrar en los siguientes slides, en este video, cómo lograr encontrar intervalos para distintos estimadores, para distintos parámetros que estuvimos trabajando hasta ahora con test de hipótesis. Vamos a hacer 4 casos. Y antes quería explicarles más o menos este concepto de nivel de confianza a qué se refiere. Fíjense este gráfico. Este gráfico muestra la estimación por intervalos de confianza para un cierto parámetro θ con muchas muestras distintas, es decir, 100 muestras distintas. Se construyó para el estimador de este θ, para este θ con el estimador, digamos, a partir de muchas muestras distintas se construyeron muchos intervalos de confianza distintos, todos con un nivel 1 menos alfa prefijado. O sea, el nivel 1 menos alfa ya está prefijado, entonces, ¿qué se esperaría? Que bueno, en promedio, por ejemplo, si el nivel de confianza es 95%, o sea 0,95, se esperaría en promedio que de cada 100 intervalos haya 95 que contengan al verdadero valor de θ. Esta estimación, este experimento se hizo en el R simulando muestras para un valor de θ que nosotros ya conocemos. Le decimos al R, mira, simulame muestras con, no sé, una media de 5 y después yo fabrico los intervalos de confianza para ver cómo se comportan. Entonces se esperaría que, por ejemplo, 95 de 100 contengan el verdadero valor del parámetro, ¿sí? Entonces, ese es como el concepto que hay detrás de los intervalos. Nosotros vamos en el trabajo práctico, en los ejercicios, vamos a trabajar con una única muestra y vamos a obtener un único resultado. O sea, esta simulación, este experimento no lo vamos a poder hacer, pero más que nada es para ilustrar el concepto del intervalo de confianza. Bien, entonces vamos a ir recorriendo 4 casos distintos en los cuales vamos a encontrar la expresión, o sea, deducir la expresión del intervalo de confianza, y lo vamos a hacer a partir del estadístico pivotal que venimos trabajando hasta ahora en test de hipótesis. O sea, esa va a ser la herramienta que nos va a servir a nosotros para deducir los intervalos de confianza. Por ejemplo, el primer caso que vamos a ver es el caso en el cual x1, x2, xn son muestras normales de media mu y de biosigma independientes. Nosotros construimos un intervalo para la media mu. Intervalo de confianza para la media. El estimador que usamos es x raya, que ya sabemos que es un estimador normal de media mu, sigma sobre raíz de n. Y el estadístico que vamos a usar es el estadístico t de student, porque vamos a asumir que el valor de sigma es desconocido. Vamos a hablar del caso general. Después les digo qué pasa en el caso particular en el que les digo desconocido, ¿no? Recuerden que el valor de t de student, el pivote t de student para nu grados de libertad se construye de la siguiente manera, estandarizando el valor del estimador y reemplazando por el estimador del desvío estándar S. ¿Sí? Se obtiene S cuadrado también a partir de la muestra. Entonces esto tiene distribución t de student con nu n-1 grado de libertad. ¿Cómo usamos esto para construir el intervalo de confianza? Es muy fácil, fíjense, es muy sencillo. Agarro y planteo que, digamos, para un cierto valor, para un cierto x raya observado de la muestra, ¿no? O para esta muestra en particular, esta distribución t, que nosotros vimos que tiene de distribución t de student, va a estar contenido, el pivote, digamos, va a estar contenido entre dos fractiles, o dos percentiles de su propia distribución. En este caso va a ser el fractil nu alfa sobre 2 y acá el nu 1 menos alfa sobre 2.
con una cierta probabilidad que obviamente nosotros ya estamos viendo que vale 1 menos alfa. ¿Por qué? Porque fíjense, yo hago el dibujo acá arriba de la distribución del estadístico pivotal, del t de student. Entonces digo, ok, planteo estos dos fractiles y digo, obviamente la variable aleatoria t, que es el pivote, va a estar contenida con 1 menos alfa de probabilidad entre esos dos valores, si yo prefijo que estos son los fractiles alfa sobre 2 y 1 menos alfa sobre 2. Recuerden que el valor del fractil 1 menos alfa sobre 2 es el que acumula 1 menos alfa a izquierda más alfa sobre 2. Eso les da 1 menos alfa sobre 2. Bien, entonces fíjense cómo uno puede despejar una expresión para el intervalo de confianza. Acá lo que hacemos es reemplazar el t, la variable aleatoria t, por su expresión de cálculo, s sobre raíz de n, y encerramos esto entre los dos fractiles. Y de acá lo que tenemos que hacer es muy sencillo y es ni más ni menos que despejar el valor de mu. Recuerden que nosotros queremos llegar a una expresión del estilo probabilidad de algo en función de la muestra menor o igual al parámetro que estoy queriendo estimar menor o igual a b en función de la muestra 1 menos alfa. O sea, queremos llevar esto de acá a la forma que está a la izquierda. Entonces, lo único que tengo que hacer es despejar el θ. El θ es el parámetro que yo quiero encontrar, en este caso la media, ¿sí? Y cuando hago el despeje, me queda expresado de la siguiente manera. Me queda x raya más t nu alfa sobre 2 por s sobre raíz de n menor o igual a mu menor o igual a x raya más t nu 1 menos alfa sobre 2 por s sobre raíz de n. Todo esto es igual a 1 menos alfa. Vamos a ver entonces que esto es a en función de x raya y s, y esto es b en función de x raya y s. Dos variables aleatorias. Esos dos límites siempre se van a comportar, siempre van a tener distintos resultados para distintas estimaciones, ¿no? Porque x raya y s son estimadores. Entonces, vean un par de características importantes que nos van a permitir estudiar después propiedades de este intervalo, que están buenas, que es que yo lo puedo expresar, fíjense que lo puedo expresar también como un intervalo simétrico. Puedo hacer fíjense, como t, el fractil t de alfa sobre 2 es el negativo del 1 menos alfa sobre 2 por espejo. Recuerden que la t de estudiante está centrada en el 0. Este intervalo yo lo puedo escribir de esta forma: x raya más menos t nu 1 menos alfa sobre 2 por s sobre raíz de n. Y ahí me queda una expresión cerrada para el intervalo de confianza, escrita de la forma valor absoluto, es decir, el x raya es como el valor central de la estimación, digamos. En teoría de los errores diríamos que es la medición central, o sea, el valor absoluto de la medición. Y lo que está dentro del más menos es lo que nosotros llamamos el error de estimación. En la guía de ejercicios nosotros vamos a trabajar con algunos ejercicios donde por ahí nos interesa conocer cuánto vale el error de estimación y a partir de cierto nivel de error de estimación despejar cuántas muestras tomar para tener un intervalo de ciertas características. En los ejercicios vamos a hacer ese tipo de análisis. Vean que acá es posible hacer esto porque el intervalo es simétrico, o sea, el pivote es simétrico. Como el pivote es simétrico, yo pude hacer obtenerlo, o sea, expresarlo de esta forma con el error de estimación, simétrico, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos algunas variantes acá? ¿Qué pasa cuando el desvío es conocido? Cuando el desvío es conocido, directamente el pivote cambia y usamos el que ya conocemos nosotros. En vez de usar el t,
usamos la variable z, que es normal 0,1, y acá reemplazamos por sigma. Ese intervalo de confianza va a servir para estimar la media de cualquier distribución que no sea una normal, siempre que la muestra sea grande, ¿sí? No hace falta que sea una normal, si la muestra es grande. Y hay una novedad acá, que aún con el desvío desconocido, digamos, el otro caso sería que aún con el desvío desconocido, digamos, este desvío desconocido, esto va a tener distribución t-student, pero si la muestra es muy grande, el intervalo de confianza también nos sirve para estimar la media de otras distribuciones que no son normales de origen. Esto se llama intervalo de confianza asintótico o de nivel asintótico 1 menos alfa o nivel aproximado 1 menos alfa. Se comporta de esta manera. Cuando el n es muy grande, ¿qué pasa? El valor de S se parece al valor de sigma y el valor de t de student, el fractil t de student, se parece al de la normal estándar. Entonces vamos a estar aproximándonos al caso en el cual conocemos el desvío y vamos a poder hacer la estimación por intervalo de la media de cualquier distribución sin conocer el desvío en forma muy general. ¿Estamos? Esto funciona para los intervalos de confianza. Bien, vamos al caso número 2 que vamos a ver hoy, que es el intervalo de confianza para la varianza. En este caso sí vamos a usar una muestra normal, de variables normales, porque la chi cuadrado que ya trabajamos, ya sabemos que depende fuertemente de esto. Sí, son muestras normales independientes e independientes, ¿no? La deducción del intervalo de confianza la voy a hacer rápido, acá no tenemos mucha novedad. Vamos a usar el estimador S cuadrado que estima la varianza y el pivote que nosotros ya conocemos, chi cuadrado, nu por S cuadrado sobre sigma cuadrado. Recuerden que esto sigue una distribución chi cuadrado con nu n-1 grados de libertad. Y bueno, para construir el intervalo usamos el pivote chi cuadrado, que ya sabemos que tiene forma asimétrica positiva. Y acá, como el chi cuadrado tiene distribución asimétrica positiva, no vamos a poder hacer un intervalo simétrico como hicimos antes, pero tenemos acá los fractiles alfa sobre 2 y 1 menos alfa sobre 2, que son los que nos van a servir para hacer la deducción de la misma forma que lo hicimos para la media. Es muy sencillo esto, y los que quedan también es muy parecido. Entonces yo planteo que la variable del el pivote va a estar contenido entre estos dos fractiles con uno menos alfa de probabilidad. Recuerden que dejo mitad y mitad del área a cada lado. Entonces de acá reescribo la variable w como está planteada, nu por s cuadrado sobre sigma cuadrado. Tengo 1 menos alfa de este lado, y mi objetivo, como ya sabemos, es despejar el valor de sigma cuadrado para construir el intervalo de confianza. Entonces acá, después de que yo hago el despeje, me va a quedar nu por s cuadrado en ambos miembros, y abajo voy a dividir por los fractiles que se van a cruzar de lugar. O sea, acá va a ir el 1 menos alfa sobre 2, y acá va a ir el alfa sobre 2, por un tema de que cambia la desigualdad al invertir los términos. Entonces fíjense qué fácil cómo me quedó construido el intervalo de confianza. Esto es el A y esto es el B. Bien, ¿qué medida de error vamos a usar nosotros para el intervalo de confianza para la varianza? El cociente entre los límites, o sea, B sobre A es la medida de error y la vamos a llamar R o relación entre límites. Es la medida de error que usamos porque no puedo hacer un intervalo simétrico en este caso, no puedo hacer el más menos error como hicimos para la media. ¿Está
¿Estamos? Es muy sencillo, van a ver que este tema es muy fácil. Para hacer las cuentas lo que tienen que hacer simplemente es usar la expresión ya resuelta del intervalo, reemplazar los datos. En la práctica vamos a hacer algunos ejemplos para que se familiaricen con el tema. Bien, el tercero que vamos a ver ahora es el intervalo para la proporción, intervalo aproximado para la proporción de un proceso Bernoulli. Hagamos de cuenta que tenemos una muestra de variables Bernoulli P, en la que, ya sabemos, es un muestreo por atributos. Cada uno de los resultados es un 0 o un 1. Ya vimos algunos ejemplos en la práctica. Y este P es el parámetro desconocido que queremos estimar. Lo vamos a estimar utilizando el P sombrero, que es la sumatoria de los xy sobre n, digamos el promedio. ¿Sí? Esto estima a la proporción. Bien. Ahora, si se cumplen las condiciones de aproximación normal, o aproximación al pivote normal, recuerden que esas condiciones ya las discutimos un par de veces cuando presentamos este estimador, y además cuando vimos test de hipótesis. Esas condiciones dependen de n y p. Repásenlas, anótenlas, ténganlas a mano para justificar y analizarlas. Usamos el pivote z, p sombrero menos p dividido la raíz de p sombrero por 1 menos p sombrero sobre n. Nuestro pivote es un pivote simétrico, normal, estándar, el más fácil de la historia, centrado en 0. Vamos a usar los fractiles z alfa sobre 2, z y 1 menos alfa sobre 2. Recuerden que acá ni siquiera tenemos grados de libertad, como en el caso de la t-student y de la chi cuadrado. Entonces la deducción del intervalo de confianza se hace en forma bastante directa, muy fácil. Yo planteo que z, pero vamos a escribirlo en minúscula, estos dos fractiles, para aclarar que son fractiles, son valores. Esto está contenido entre z alfa sobre 2 y z1 menos alfa sobre 2, con probabilidad 1 menos alfa. Y luego reemplazo por la expresión del pivote. Fíjense la utilidad, estamos usando reflexión, el mismo pivote, los mismos pivotes que encontramos para los test de hipótesis son los que después también se usan aquí. Es decir, tiene una utilidad práctica bastante amplia en los temas de inferencia estadística que vemos nosotros y que van a ver ustedes más adelante seguramente. De aquí se despeja el valor de P como P sombrero más Z alfa sobre 2. Voy a borrar acá para tener un poquito más de lugar. Por la raíz de P por 1 menos P dividido N. Y acá también P más Z1 menos alfa sobre 2 por la raíz de P sombrero por 1 menos P sombrero sobre N igual a 1 menos alfa. Y estamos viendo que acá la medida del error del intervalo es también muy parecida al de la media, es Z1 menos alfa sobre 2 por la raíz de P sombrero por 1 menos P sombrero. Después ustedes escríbanlo al intervalo cómo les quedaría. Cómo les quedaría en forma simétrica, igual al que hicimos para la media. Este es el intervalo para la proporción aproximado, ¿no? Siempre es aproximado. Después hay otros intervalos para la proporción que son en forma exacta, que tienen otra deducción, otra forma de obtenerse, que nosotros no los vemos en esta materia. Bien, vamos al último caso, es el cuarto caso en el que vamos a hacer un intervalo para la tasa de fallas o intensidad del proceso de Poisson, lambda. Únicamente lo vamos a hacer para muestras exponenciales, es decir, tenemos n muestras distribuidas en forma exponencial lambda, independientes.
Vemos la deducción para exponenciales. Para muestras Poisson, como no hay pivote, ¿se acuerdan que en muestras Poisson no existe el pivote? La deducción requiere utilizar otro tipo de intervalo de confianza, así que lo vamos a dejar por fuera. Aquí vamos a ver solamente este. Vamos a usar nuestro estimador, que como ya sabemos es la inversa del promedio, o sea, n sobre la sumatoria de las x sub i. N sobre la sumatoria de las x sub i. Este es el estimador que estima el parámetro lambda, que es el que se obtiene por el método de máxima verosimilitud y el método de momentos. Y ya sabemos que el pivote en este caso es una variable 2 por la sumatoria de las x sub i por lambda. Se distribuye como una chi cuadrado de nu igual a 2r grados de libertad. Esta es la chi cuadradización de la suma de los datos. Digamos, esto es lo que nosotros llamamos t y que sabemos que tiene distribución gamma al ser la suma de exponenciales. Entonces este es muy parecido al de la varianza, ya un intervalo que es asimétrico, que no es simétrico, no está centrado. Vamos a usar el mismo método para despejar el intervalo. Si quieren poner 2x en la velocidad del video para ver que yo escriba más rápido, así ya lo tienen. Bienvenidos sean. Alfa sobre 2, 1 menos alfa sobre 2. Entonces acá escribimos la probabilidad de W contenida entre esos dos chi cuadrados. Alfa sobre 2 nu. 1 menos alfa sobre 2 nu es 1 menos alfa. Esto es igual a 2 por la sumatoria de los x sub i por lambda menor o igual a 1 menos alfa sobre 2 nu. Perdón, acá sí, está bien. 1 menos alfa. Y de acá despejo que lambda es igual a... Este es muy fácil, ¿eh? Sale 2 por la sumatoria de los x sub i o 2 por t, como quieran ponerle ustedes. Es lo mismo. 2 por la sumatoria de los x sub i. Esto es 1 menos alfa. Intervalo de confianza para lambda. Y la medida de error R va a ser igual a B sobre A. Relación entre límites se llama esta medida de error, que es muy parecida a la de la varianza. Es igual a la de la varianza al no ser un intervalo simétrico. Bueno, esto ha sido todo. Es más o menos el panorama que vamos a trabajar nosotros. Vamos a trabajar con una guía de ejercicios para intervalos de confianza, en la cual vamos a hacer estimaciones por intervalo de algunas muestras. Van a ver que no es nada difícil, no tiene mucha complejidad. Es un tema muy sencillo. Luego en el próximo video, que es en la segunda parte de test de intervalos de confianza, vamos a introducir en la metodología Bootstrap que nosotros estuvimos viendo hasta ahora en la parte de estimadores. Vamos a meter la metodología Bootstrap con el objetivo de armar algunos intervalos de confianza con Bootstrap para casos en los que no sabemos qué distribución tiene el estimador, o casos para otras distribuciones u otras medidas, por ejemplo la mediana o los cuantiles o la simetría, o casos en los que no caigo en ninguno de estos 4 escenarios prototípicos. Bueno, los despido, nos vemos en el próximo video.